Iglesias, religiones o denominaciones, entre otras categorías, son palabras usadas para distinguir principalmente diferentes formas de entender la Biblia y de practicar la fe. Y la forma de organización de cada una puede ser muy parecida en algunos aspectos y en otros aspectos muy diferentes. En cualquier caso, para mantener unida a toda la comunidad es necesario tener una estructura bien organizada. Y en esta presentación queremos comprobar por medio de las Escrituras algunos aspectos importantes para que el pueblo redimido por Yeshua esté bien organizado con la ayuda del Espíritu de Elohim. Shabbat Shalom, hermanos y amigos. En esta presentación veremos la porción de la Torá conocida como Parashá Bamidbar, parashá que encontramos en el libro que lleva su mismo nombre, siendo esta la primera parashá de este libro. El libro de Bamidbar también es conocido como el libro de Números, pero la traducción correcta para Bamidbar es en el desierto. Y esta parashá la encontramos, como acabo de mencionar, en el libro de Bamidbar, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 20. Y en el texto podemos comprobar que Yahweh ordenó a Moshe hacer un censo diciéndole: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y Yahweh ordenó que junto a Moshe y Aarón debían estar un varón por cada tribu, siendo estos los jefes de cada una de ellas. Y Yahweh le dio específicamente a Moshe los nombres de cada uno según cada tribu. Y así estableció Yahweh un jefe por cada tribu, y todos los hombres que tuvieran más de 20 años serían contados en el censo, como hombres que debían estar preparados para la guerra. Y tomaron pues Moshe y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Así hicieron Aarón y Moshe como les había mandado Yahweh, y el texto menciona el número de varones según cada tribu. Y vemos que de la tribu de Rubén fueron 46.500, de la tribu de Simeón 59.300, de Gad 45.650, de Judá 74.600, de Isaacar 54.400, de Zabulón 57.400, de Efraín 40.500, de Manasés 32.300, de Benjamín 35.400, de Dan 62.700, de Aser 41.500 y de Neftalí 53.400. Y fueron todos los contados 603.550. Estos fueron todos los varones de 20 años o más, de todas las tribus, menos la de Leví, porque la tribu de Leví Yahweh la apartó para que estuvieran a cargo del Mishkan y sobre todos sus utensilios. Ellos debían servir en el Mishkan y acampar a su alrededor. Yahweh también les ordenó diciendo: y cuando el Mishkan haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el Mishkan haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Es decir, Yahweh dejó muy claro que la tribu de Leví debía ser la responsable por cuidar, administrar y transportar el Mishkan y todos sus enseres, desarmándolo y armándolo, además de acampar a su alrededor. Y todo Israel obedeció. Luego, llegando al capítulo 2, encontramos que Yahweh siguió dando órdenes, y esta vez consistía en que todas las tribus restantes
Es decir, todas las tribus de Israel, menos la tribu de Leví, debían establecerse en una orientación específica, con relación al Mishkan. Entonces Yahweh dijo a Moshe que Judá debía colocarse hacia el oriente, es decir, hacia el este, y junto a Judá debían acampar la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón, y de esta forma estas tres tribus serían como una sección del ejército de Israel. Luego dijo que Rubén debía colocarse al sur, y junto a la tribu de Rubén debían estar la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Luego aclaró que el Mishkan y los levitas, es decir, la tribu de Leví, debían estar en el centro de todo el campamento. Luego continuó diciendo que la tribu de Efraín debía estar al occidente, y junto a la tribu de Efraín debían estar la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. Y por último estaría la tribu de Dan, al norte, y junto a Dan, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Y la Escritura nos confirma que así lo hizo el pueblo, y se organizaron como Yahweh les había ordenado. Y cuando leemos el capítulo 3 encontramos que Yahweh en este capítulo se enfoca en la tribu de Leví, siendo que antes ordenó que los levitas no debían ser contados en el censo, teniendo en cuenta que el censo anterior debían ser contados los varones de 20 años o más, porque el censo era sobre los hombres que podían ir a la guerra. Sin embargo, en este caso, el conteo de los levitas fue hecho para contar los varones que estarían en el servicio del Mishkan o tabernáculo. Y Yahweh reitera en este capítulo que es la tribu de Leví la encargada de todo el servicio del Mishkan, y siendo este un servicio fundamental, esta tribu estaría exenta de ir a la guerra. Pero aquí quiero aclarar que la tribu de Leví sería exenta de luchar con armas terrenales, porque a la verdad ellos también eran soldados, solo que sus armas no eran terrenales, sino que su batalla era contra las tinieblas, es decir, contra el pecado, que podía hacer tanto daño como las guerras terrenales, o inclusive más. Porque en una guerra física puede perder uno la vida, pero como dijo Yeshua, debes temer no al que mata al cuerpo, sino al que tiene el poder de destruir el alma. Y algo también que podemos notar en este capítulo es que la tribu de Leví debía estar bajo la autoridad de Aarón y sus descendientes, siendo la descendencia de Aarón la encargada del sacerdocio. Y esto lo podemos comprobar en el verso 9, que nos dice: «Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel». También se nos recuerda que la razón por la que Yahweh estableció a la tribu de Leví para el sacerdocio fue para sustituir al sacerdocio de los primogénitos, debido al incidente del becerro de oro, que hemos estudiado con anterioridad. Y para confirmarlo, Yahweh dijo: «He aquí, yo he tomado a los levitas, de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas». Y después de esto, el texto nos dice que Yahweh ordenó que se hiciera censo, esta vez sobre la tribu de Leví, marcando una separación entre el conteo de los levitas con el conteo de las demás tribus. Y en este caso, Yahweh le dijo a Moshe así: «Cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba». Y aquí podemos ver una gran diferencia con relación al mínimo de edad, con el cual debía determinarse el conteo. Vimos que en el caso de las demás tribus era a partir de 20 años, y en el caso de los levitas debían contarse los varones a partir de un mes de edad. Y la razón del conteo de los varones de 20 años o más lo podemos entender claramente. Y es porque debían ser varones con un desarrollo físico y mental suficiente para poder ir a la guerra. Ya en el caso de los levitas no es tan claro, siendo que un niño de un mes de nacido no tiene la capacidad de servir en el Mishkan. Aún así vemos que Yahweh determina que deben estar en el conteo del censo. Y continuando, en el capítulo 3, verso 19, se menciona que Leví tuvo 3 hijos: Gersón, Coat y Merari.
Y Yahweh determinó que según la descendencia de cada uno de ellos serían agrupados los descendientes de Leví para diferentes funciones en el Mishkan, mostrándonos con esto una vez más cómo Yahweh se importa con los roles. Es decir, con que cada persona se enfoque en ciertas labores y no que seamos un pueblo donde no tengamos definidos los roles, donde cada uno escoge de forma arbitraria en qué y cómo puede o quiere servir. Ya que esto solo trae confusión y confrontación, siendo que muchas veces las personas coinciden en querer servir en la misma área, dejando otras áreas descubiertas. Y con esto no quiero decir que en la actualidad la labor de cada hermano que está sirviendo en el ministerio deba ser establecido de forma dictatorial, pero sí de buscar a través del diálogo y la oración cómo cada miembro puede ocupar lugares en el servicio, donde realmente sea necesario, y no buscando establecer cada uno su posición según su preferencia. Personalmente puedo decirles que el hacer estudios bíblicos no era algo que estuviera en mis planes. Primeramente, por pensar que hay personas que pueden estar mucho más capacitadas que yo, y al mismo tiempo sé que no merezco tal honor. Además, que sé que puedo ser blanco de más críticas al exponerme públicamente a través de las redes. Aún así, mi propósito no es hacer lo que particularmente me agrade más, sino el de servir a Yahweh, hacia donde Él me vaya guiando según las necesidades de su pueblo. Y soy consciente que necesito mejorar mucho. No siento que esté a la altura, pero sé que la fe no está basada en sentimientos, sino en confianza. Y yo quiero mantener mi confianza en Yahweh, porque sé que no es por mis méritos que la obra puede avanzar, sino porque a pesar de mis fallos, su espíritu es el que nos anima a seguir y el que puede traer armonía a la comunidad. Y continuando con el texto, podemos comprobar cómo Yahweh estableció las responsabilidades de cada grupo diciendo: a cargo de los hijos de Gersón, en el Mishkan estarán el Mishkan, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del Mishkan, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al Mishkan, y junto al altar, alrededor, asimismo, sus cuerdas para todo su servicio. Luego Yahweh sigue diciendo: las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del Mishkan, al sur. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y más adelante en el texto continúa diciendo: a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del Mishkan, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Y recordando lo que mencioné anteriormente, diciendo que Yahweh estableció a los levitas en lugar de todos los primogénitos, apartándolos para el sacerdocio, para guiar al pueblo en santidad, podemos notar cómo Yahweh establece que el cambio de los primogénitos a los levitas debe ser valorado de forma que un levita sirviera como sustituto de un primogénito. Y para comprobar esto, vamos a leer los versos del 45 al 47. Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos, yo Yahweh. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza. Conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 geras. Así vemos que para redimir o rescatar a los primogénitos, los cuales Yahweh había determinado inicialmente que serían los Cohanim, debían ser rescatados los que excedían en cantidad a los levitas, es decir, la cantidad de primogénitos que hubiera a más con relación al número de los levitas.
Y esto fue establecido por Yahweh como compensación debido a que el número de primogénitos era mayor que el número de levitas, y por ello debían pagar ese precio. Y tomó pues Moshe el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Luego, pasando al capítulo 4, encontramos que Yahweh menciona nuevamente a la descendencia de Coat, uno de los hijos de Leví. Y lo hace porque los hijos de Coat eran los encargados de transportar el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios y el velo del santuario, siendo estos objetos sagrados los cuales no debían ser tocados por ningún varón que no fueran de la descendencia de Aarón. Aun siendo Aarón descendiente de Coat, solo Aarón y su descendencia eran los autorizados para oficiar como Coanín, y el resto de los descendientes de Coat no debían tocar ningún objeto sagrado, siendo cubiertos por los hijos de Aarón, para que los hijos de Coat pudieran transportarlos. Y para comprobar esto, vamos a ver algunos versos del capítulo 4. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Luego, en los versos del 7 al 14, Yahweh dio más instrucciones de cómo debían ser colocados y cubiertos todos los objetos del santuario. Y llegando al verso 15, vemos que el texto dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el Mishkan. Y llegando al verso 18, Yahweh continúa diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuándo cubran las cosas santas, porque morirán. Y con esto llegamos al último verso de esta porción de la Torá, donde pudimos ver que uno de los puntos más predominantes en esta porción es el establecimiento de los lugares y o de las funciones que debía ocupar cada tribu. Y en este punto quiero que notemos también cómo el rey David, tan famoso entre creyentes y no creyentes por su gran historia, derrotando al gigante Goliat y ganando muchas batallas, y por otra parte cometiendo grandes errores que Yahweh perdonó por tener un corazón que buscaba agradarle, siendo que David era fuerte delante de los hombres, pero se humillaba en la presencia de Elohim. También encontramos en las escrituras cómo David, además de su habilidad en las batallas y su sensibilidad ante Elohim, también se preocupó por la organización y por establecer funciones específicas entre los varones de todo el pueblo. Y esto lo podemos comprobar leyendo principalmente el primer libro de Crónicas, desde el capítulo 23 hasta el capítulo 27. Y como ejemplo de lo que es mencionado en toda esta porción, podemos leer el verso 5 del capítulo 23 y el verso 1 del capítulo 25. Miremos. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Yahweh, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emam y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y la verdad que en esta porción que mencioné hace un momento de 4 capítulos, tenemos los nombres de muchos varones a los cuales se les asignaron funciones específicas y que cualquiera puede comprobar en el texto. Y como
Suelo recordar muy a menudo, Yahweh no hace acepción de personas. La Escritura nos dice que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, por el Mesías estamos revestidos, y ya no hay judío ni griego en la fe, sino que todos somos uno en Yeshua, porque somos miembros de su cuerpo. Sabemos que cada miembro de un cuerpo tiene funciones diferentes a los otros miembros, pero todos trabajan en beneficio de todo el cuerpo. Y esto me recuerda a la parábola que Yeshua mencionó y que encontramos en Mateo 25. Esta es la parábola de los talentos, donde Yeshua dijo que 3 hombres recibieron diferentes talentos y que 2 de ellos duplicaron esos talentos, pero uno de ellos no aprovechó el talento para producir más. Siendo lo importante aquí no qué cantidad de talentos tenía cada uno, sino de lo que hicieron con ello. Es decir, si fueron productivos o miedosos y holgazanes. También me recuerda lo que escribió el apóstol Saulo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, donde dice de Yeshua que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los apartados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Sabemos por esto y por otros textos, como hemos comprobado, que Yahweh quiere que nos sirvamos unos a otros dando fruto y multiplicando nuestras minas, pero no de una forma arbitraria y desordenada, y tampoco con el cuerpo de Yeshua dividido. Y como por nuestra condición de pecadores tenemos una tendencia egoísta, debemos recordar las palabras de Saulo que dice que andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Ruach, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, quiero en esta parashá seguir insistiendo en la importancia de la unión, como un solo cuerpo y como hijos de un mismo Elohim, haciendo que tengamos un nexo de hermandad. También quiero hablarles sobre una situación que escucho muy a menudo y que gracias a Yahweh he podido ver cómo algunos hermanos tienen una perspectiva sana sobre esto, en contraste con muchos otros. Esta situación es la de muchos hermanos que declaran y determinan que ellos no se sujetan a ninguna comunidad, usando una verdad de forma distorsionada. Esta verdad a la que me refiero, la cual también es fundamental en Israel Nazareno, es la verdad bíblica que dice que no llamemos maestro a nadie en la tierra, ni tampoco padre, teniendo en cuenta que esto tiene un enfoque espiritual. Y como estaba diciendo, no debemos llamar a nadie maestro en la tierra porque uno solo es nuestro maestro, Yeshua. Aún así, podemos ver que esto se refiere a una autoridad absoluta, ya que vimos anteriormente que Yeshua mismo instituyó maestros, entre otros. Y el punto principal en el que quiero que meditemos es que no debemos colocar a ningún hombre como alguien infalible o nuestra autoridad absoluta. Sin embargo, la Escritura establece roles como hemos estado comprobando. Y es que es mandamiento bíblico estar unidos de forma ordenada y que debemos sujetarnos unos a otros en amor, tomando en cuenta que toda doctrina y práctica de las Escrituras en nuestra vida particular y como comunidad debe ser contrastada con las Escrituras, siempre teniendo en cuenta el contexto, recordando que la suma de toda la palabra de Yahweh es verdad y que debemos estar alineados con toda la Escritura y no solo con una parte. Por esto, hermanos y hermanas, una vez más les invito a que se unan a nosotros, teniendo en cuenta que para ser parte de una misma familia no es necesario que estemos todos trabajando en algún ministerio. Israel no estaba formado solo por sacerdotes y levitas, también había un gran pueblo que tenían otras funciones en la sociedad. Agricultores, pastores, carpinteros, constructores, entre muchos otros oficios.
y todos formaban parte del mismo pueblo. Si tienes un llamado al ministerio, gloria a Yahweh por ello. Y si no tienes un llamado al ministerio, también gloria a Yahweh, porque de seguro tienes dones que puedes usar para el crecimiento del cuerpo de Yeshua en otras áreas. No te dejes llevar por el desánimo ni por la timidez. Todos nosotros somos personas con virtudes y con debilidades. Sin embargo, el Espíritu de Yahweh es el que nos da la fuerza, la sabiduría y la valentía. Y si no fuese por su Espíritu, la mayoría de nosotros estaríamos en el mundo. Hermano, hermana, le pido a Yahweh que seas fortalecido o fortalecida por su Espíritu, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos, en el nombre de Yeshua. Shabbat Shalom.